Hola, hola, espero que estén bien. Bueno, este video corresponde al auxiliar 10 sobre teorema fundamental del cálculo y sus aplicaciones. Em, Esta va a ser una clase asincrónica dada la contingencia, así que, bueno, sin más preámbulo, empecemos. La primera pregunta de este auxiliar dice lo siguiente. Dice, tome una función derivable y creciente y tome un número a real fijo. Entonces demuestre que la función g, definida como esta integral de acá, es una función convexa. ¿Ya? Bueno, esta pregunta es bastante breve y usa TFC, así que vamos a ver cómo este teorema nos ayuda a responder la pregunta. Entonces, lo primero que hay que ver es que notar que al ser, bueno, f continua en particular, es derivable, luego es continua. Entonces, TFC asegura que la función g, así como está definida, es derivable en R y tal que, bueno, la derivada de g es exactamente f, ¿de acuerdo? Bueno, esto es válido para todo x en R, ¿de acuerdo? Por donde están definidas las funciones. Luego, voy a mover esto de acá. Luego, tenemos esta igualdad de acá, que hay que observarla un poco. Y nosotros por hipótesis ahora también tenemos que la función f en sí misma es derivable. Así que como f es derivable, entonces g' es derivable otra vez. O mejor dicho, g es dos veces derivable. Y de acá, de esto, tenemos que, bueno, g2' de x es igual a f' de x. Esto válido para todo x en R. ¿Ya? Y bueno, como f es una función derivable y creciente, entonces su derivada, su primera derivada es mayor que cero, mayor o igual que cero. Entonces, como f es además creciente, bueno, f' de x es mayor o igual que cero para todo x en R, ¿cierto? Lo que da g2' de x mayor o igual que cero. Pero esta condición de acá significa que g es una función convexa, pues tiene segunda derivada positiva. Entonces, de donde g es convexa. Tiene segunda derivada positiva. ¿Ok? Una pregunta bastante breve, eh, que aplica.
directamente el teorema fundamental del cálculo. Bueno, sigamos con el segundo inciso que dice lo siguiente. Eh, sean dos números a menor que b estrictamente, tome una función del intervalo AB cerrado continua, f, y tal que su integral sobre el intervalo a, b es cero. Entonces demuestre que existe un número c entre a y b, tal que f de c es cero. Bueno, esto tiene mucho gusto a teorema del valor medio, y eso es precisamente lo que vamos a ocupar. Bueno, bueno, aquí un pequeño disclaimer es que eh, podría ocupar directamente el teorema del valor medio para integrales. Pero la verdad es que yo quiero hacer una demostración partiendo del TFC, que bueno, es equivalente, pero quiero hacerla de esa manera para que entremos en la lógica de estudiar estas funciones que tienen variable un extremo de la integral. Pero si ustedes quieren hacerlo así, también pueden. Entonces pueden ocupar directamente TBM para integrales. Pero no lo haré así. Entonces, dicho el disclaimer, entonces definamos entonces, igual que antes, definamos g del intervalo a, b en R por lo clásico. G de x igual a la integral de a x de f de t de t. ¿Ok? Entonces, no lo enfaticé tanto en la primera pregunta, pero esta función para cada x me entrega la integral desde a hasta x de la función f. Entonces, de alguna manera, esta función, si ustedes quieren verla en un dibujo, si ustedes quieren verla en un dibujo, se vería de esta manera. Eh, por ejemplo, algo así. Supongan que mi función f se ve como de algo de este estilo. Por ejemplo, aquí está a, aquí está b. Mi función se ve algo así como así. Entonces, el valor de g de x, esto es f, y por ejemplo yo te doy una x acá, y g de x es todo este valor de esta integral de acá. Todo esto, esta área, sería g de x. ¿Ok? Bueno, aquí obviamente estoy dibujando una función que es positiva, pero se entiende la idea. Es una función que va integrando f. Esto vale para f negativa, por supuesto, f con cambio de signo, etcétera. ¿Ok? Así que, bueno, voy a borrar el dibujo. Y bueno, como f es continua, ¿de acuerdo? En el intervalo a, b cerrado, entonces el TFC da que g es derivable en el interior de este intervalo, ¿cierto? Con derivada igual a f, ¿ya?
Bueno, tenemos entonces algo que voy a subrayar acá. Tenemos una función g que es diferenciable. Diferenciable en el abierto a, b. Esto y esto. Todo lo que encerré es lo importante. Entonces, como tenemos esa función que es derivable en el interior, podemos ocupar ahora el teorema del valor medio para funciones diferenciables. Entonces, uno llega y dice por TVM, digamos por TVM entre x igual a y x igual b, ¿cierto? Existe un C en el interior tal que, ¿qué cosa? Esta diferencia g de b menos g de a es igual a g' en C por el largo del intervalo. ¿De acuerdo? Esto es el TPM para funciones diferenciables, el que ya conocíamos de el primer capítulo del curso. Sigo por acá, esto lo voy a mover. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esta igualdad de acá, gracias a TPM. Luego, tratemos de ver qué significa esta igualdad, o al menos qué significa cada lado. Por ejemplo, el lado izquierdo es, y aquí lo vamos a calcular. Entonces sería g de b menos g de a, pero noten que por definición g de b es simplemente la integral de a b de f de t de t. Y esto va a ser menos la integral de a de f de t de t. Bueno, el segundo término siempre es cero, porque la integral de un punto hasta el mismo punto es cero. No hay área debajo de un punto. Y este término de acá es cero también por hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad esta diferencia es exactamente cero. El lado derecho de lo anterior es, bueno, g' de c por la diferencia b menos a, pero g' de c, ya habíamos visto que el TFC asegura esta cosa de acá, en el interior. Y como c está en el interior, va a valer decir que esto de acá es igual a f de c por b menos a. Entonces sigue que, bueno, f de c por b menos a es igual a cero. Pero esto va a implicar, como este de acá es distinto de cero, como a es menor que b estricto, entonces me va a implicar que f de c es igual a cero. Entonces hemos concluido que existe un punto en el interior de a, b, tal que mi función f se anula. ¿Ok? Bueno, por supuesto que lo pueden repetir o poner más lento si es que algo no se va entendiendo. Y, em, y si no, y si también, si no entienden algo, también me pueden escribir, obviamente. ¿Ya? Bueno, sigamos con las preguntas. Entonces, aquí tenemos ya la P2, terminamos la P1.
Y nuevamente, aquí tenemos una situación bien parecida a a lo que veníamos haciendo y nos dice lo siguiente. Entonces tome u y b en un intervalo a, b cerrado, funciones derivables, posiblemente aquí me falta decir en el interior, pero ok. A veces hay que sobreentenderlo. Y f, una función de R en R continua. Entonces, nuevamente defina esta función g del intervalo a, b, ahora como esta integral de acá. La diferencia con las g anteriores es que ahora mis extremos de integración ambos dependen de x y de una manera más complicada, porque g de x me va a entregar el valor de la integral de f entre u de x y b de x. Era una cuestión más complicada que lo anterior, porque en el caso anterior teníamos simplemente que esto era cero y que esto era x. Entonces, este objeto que está acá es mucho más general. Bueno, la idea de esta pregunta es que el, yo creo que si hay algo con lo que irse de esta pregunta es que hay que saber derivar esta cuestión. Entonces vamos a aprender a derivarlo. Esto es lo que vamos a aprender. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces, de la misma manera que antes, entonces voy a tomar mi función f y voy a definir lo que será la función de su integral. Entonces, eh, para eso definamos f grande de r de el intervalo a, b a r, bueno, como lo que siempre ha sido. em, f de x igual a la integral de, por ejemplo, a x de f de t de t. ¿Ok? Bueno, entonces, nuevamente, por TFC, bueno, f es derivable en el interior a, b y f' es igual a f. Además, para todo a, b en no, mala anotación, para todo, por ejemplo, i1, i2 en a, b o en R, perdón. Sí, en R se tiene lo siguiente. Se tiene que la integral de I1 hasta I2 de f de x es igual a precisamente el valor de f grande en I2 menos f en I1. ¿Ya? Bueno, esto es válido para todo I1 e I2 en R. Esto es el corolario principal del TFC1, esta cosa que está acá. Súper importante. Bueno, esto es válido para todo I1 y 2. Así que tenemos la libertad ahora de escoger I2 como B de X e I1 como U de X. Porque esto es válido para todo I1 e I2. Entonces lo voy a escoger como de esta manera.
¿Y qué es lo que voy a obtener entonces? Bueno, sigo corriendo esto de acá abajo. Entonces, de esto, escogiendo I1 e I2 como esos valores, tenemos lo siguiente. Tenemos que g de x, que por definición era nuestra función integral de u de x a b de x, de f de t, esto de acá no es más que f en b de x menos f en u de x, donde el f grande es el que acabo de definir aquí. Bueno, entonces ahora tenemos una expresión más o menos explícita para g de x. Y esta expresión, el lado, el lado ahora de izquierdo, perdón, derecho, noten que es un álgebra de funciones derivables. Entonces, con esto, eh, g es derivable, digamos, en a, b, ya que es álgebra y composición de funciones derivables en el interior de a, b. ¿Cierto? Todo esto es consecuencia del TFC y el hecho de que en sí misma b y u son derivables. Así que con eso ya tenemos, por supuesto que tenemos esta primera parte, pero la verdad es que yo quiero ver esto. Así que como es derivable, derivémosla. Entonces, esto nos va a dar que g' de x, bueno, esto va a ser derivar todo esto que está acá, ¿cierto? Bueno, derivada de una resta es la resta de las derivadas, ¿de acuerdo? Y ahora ocupo en cada una, voy a ocupar la regla de la cadena. Entonces me va a dar f' en b de x por la derivada de lo de adentro que es b de x, y análogamente tengo f' en u de x por la derivada de u de x. Y ahora recuerden que la derivada de f' es precisamente f chica. Entonces termino con f en b de x, b' de x, menos f en u de x, u' de x, con lo que hemos concluido el ejercicio. Y aquí hay que remarcar totalmente este resultado. Esta cuestión de acá es mayúscula importantísima. Importantísimo. Nos permite hacer muchos cálculos, nos permite estudiar funciones que tienen formas muy exóticas, nos permite aplicarle la teoría de funciones diferenciables a funciones que pueden ser muy exóticas, en particular aquellas que estén definidas a través de una integral. Entonces, esta identidad que acabo de demostrar es muy versátil, nos deja hacer muchos cálculos. Así que esto, la verdad es que tienen que guardarlo tanto como la materia de clases, porque es demasiado importante.
De hecho, muchas preguntas que se hacen en esta materia dependen de este resultado, que si no me equivoco no está escrito en el apunte, pero hay que saberlo. Así que eso. Y es tan importante que lo vamos a aplicar al tiro. Entonces, ahora vamos a ir con una pregunta que dice lo siguiente. Entonces, sea f grande una función definida de 0 a infinito a r como esta suma de estas integrales. ¿Ok? Esto de acá. ¿Cierto? Mi función f grande va a ser esto de acá. Bueno, vamos a demostrar que en realidad f es una función constante y vamos a calcular el valor de esta constante. Entonces, para eso, vamos a partir notando algunas cosas. Entonces, lo primero que habría que hacer para demostrar que una función es constante, una herramienta que tenemos a mano en este curso es precisamente derivar las funciones y ver que la derivada da cero. Porque ya sabemos que si una función tiene derivada cero, entonces tiene que ser constante. ¿Ok? Entonces, eh, tratemos de ver que esta función f es derivable. Entonces, notemos que, bueno, f es igual a g1 más g2 y tengo que decir que es g1 y g2, donde g1, g2 son dos funciones definidas 0 infinito a r, son tales que, bueno, g1 de x es igual a la integral de 0 a x de 1 sobre t cuadrado, 1 más t cuadrado, y g2 de x es igual a la integral de 0 a 1 sobre x de 1 sobre t cuadrado, 1 más t cuadrado. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a anotar una cosa un poquito extra, que esto en realidad es solamente decir g1 evaluado en 1 sobre x. ¿Ya? Y bueno, entonces aquí notar que, bueno, como g1, perdón, como la función que mapea t a 1 sobre 1 más t al cuadrado es continua, entonces g1 es diferenciable, bueno, en 0 infinito. Lo va a hacer en realidad en todo R, pero me sirve más que sea en 0 infinito por el problema. ¿Ya? Y ahora notamos que G2 entonces, así, G2, que es la composición de G1, con una función que es diferenciable también en 0 infinito, G2 también queda diferenciable. Entonces, esto de acá, voy a hacer más para abajo. Así, G2 es también derivable, pues es composición de funciones derivables
en 0 infinito. Y el abierto, porque es importante, al menos para no arriesgarse, es importante no tocar el número 0, ya que estoy evaluando en 1 sobre x. ¿Ok? Pero eso va a ser suficiente para lo que queremos calcular. Entonces, ya sabiendo que G1 y G2 son diferenciables, entonces sigue que F es diferenciable. Bueno, entonces si F es diferenciable, ahora ya cumplimos con el primer ingrediente de lo que queríamos justificar. Entonces, como F es derivable, ahora derivémosla y veamos que su derivada es 0. Entonces, así, F' de X va a ser derivar, eh, va a ser derivar, va a ser derivar estas dos cosas. Derivar esto de acá y va a ser derivar esto de acá. ¿Ya? Bueno, lo primero en realidad siempre hemos sabido que me va a dar por TFC, me va a dar simplemente 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Ok? Y lo segundo, vamos a ocupar la parte anterior, que en realidad también justifica este cálculo que hice acá. Pero me quiero detener más acá porque aquí tenemos una función, un extremo de integración más complicado, 1 sobre x. Entonces, ¿cómo se vería la parte anterior aplicada a este caso? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que es la función que estoy integrando evaluada en el extremo de integración superior, y esto va a estar multiplicado por la derivada de este extremo de integración. Y bueno, aquí voy a notar algo que notarán inmediatamente que es cero, porque esto va a ser menos ahora. 1 sobre, bueno, tengo mi función evaluada en el extremo de integración inferior, es decir, 1 sobre 1 más 0 al cuadrado, y esto por la derivada de 0. Pero todo eso es 0. Pero aquí en realidad hemos ocupado la parte anterior. ¿Ok? Bueno, sigamos desarrollando un poco esto. Entonces, este de acá va a ser, va a seguir así tal cual. Y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, cuando desarrollan este de acá, por ejemplo, les da esto. Cuando desarrollan el denominador. Y después van a tener menos, que les va a cambiar acá, menos por 1 sobre x al cuadrado. Bueno, este con este se simplifican y les va a quedar la resta de la misma cosa. Entonces esto es 0. ¿Qué se concluye? Se concluye que, por lo tanto, se concluye que f' es 0, por lo que f grande es constante. Y bueno, ahora tenemos que calcular el valor de f. Es igual a una constante, pero ¿cuál constante? Entonces, para eso, simplemente para calcular su valor, para eso solamente escogemos algún punto conveniente, un punto fácil del dominio, para calcular f. Entonces, para calcular f, que hay una constante, escogemos cualquier
x en 0 infinito. Por simplicidad, podría ser otro, pero por simplicidad, pongamos x igual a 1. Entonces noten que en ese caso, bueno, f de x, esto ya sabemos que no depende de x, va a ser f de 1 simplemente, y esto va a ser integral de 0 a 1 de t sobre 1 más t cuadrado, más la integral de, bueno, 1 partido en 1, que es 1, ¿cierto? Eso. Así que me queda la misma integral, la voy a sumar, así que borro esto, aquí me queda un 2. Y acá ocupamos de nuevo teorema fundamental del cálculo con alguna primitiva conocida de la función 1 sobre 1 más t cuadrado. Bueno, la primitiva que le conocemos es la siguiente, es la del arco tangente. Entonces esto me va a dar arco tangente, digamos, de t. Esto va a estar evaluado entre 0 y 1. Y bueno, eso de ahí es simplemente 2 por la diferencia arco tangente de 1 menos el arco tangente de 0, ¿ya? Y acá es 0, el cotangente de 0 es 0, y el cotangente de 1 es pi cuartos. Así que esto todo me da pi medios. Aquí yo diría honestamente que hasta este punto está listo el ejercicio. Y si se acuerdan del cotangente de 1, está bien. Pero quizás no sea necesario. Bueno, eso concluye el ejercicio. Entonces, este de acá es el valor de f grande. ¿Ya? Pasemos al ítem C de la P2, que sería lo siguiente. Entonces, ahora vamos a aplicar de nuevo, vamos a aplicar la parte 2, perdón, la parte A, para calcular este límite que está acá. Entonces, vamos a notar primero, por ejemplo, entonces, primero justifiquemos que esta integral se porta bien. Y de nuevo, definamos g de x como la integral de 0 hasta x del seno de t cuadrado de t. ¿Ok? Bueno, por TFC, dado que el seno es una función continua y t cuadrado también, y es una composición de funciones continuas, TFC asegura que g es derivable, digamos, en R. ¿Ya? Y luego, em, bueno, y tal que lo de siempre, g' de x es simplemente seno de x al cuadrado. ¿Ya? Pero esto lo voy a ocupar para justificar ahora que vamos a hacer un paso extra para calcular este límite de acá. Porque noten lo siguiente. Voy a correr esto de aquí, abajo. Entonces, noten que, entonces notar que, miremos esto primero. Entonces, miren el numerador y usando la continuidad de esta integral respecto del extremo de integración, noten que si x tiende a 0, entonces la integral de arriba tiende a 0.
Y por su parte, el denominador, si x tiende a cero, entonces esto tiende a uno menos exponencial de cero, que también es cero. Así que este límite es de la forma cero sobre cero, por lo cual vamos a aplicar L'Hopital. Entonces, eso es lo que voy a escribir ahora, notar que límite de x tendiendo a cero de g de x cuadrado, que es la composición que tengo en el numerador, es decir, límite de x tendiendo a cero de la integral de cero a x cuadrado de seno de t cuadrado de t. Entonces, como esto es continuo por composición de funciones continuas, composición de continuas, entonces cuando tomo el límite acá, esto es lo mismo que hacer poner un cero acá. Entonces eso me va a dar esto. Igual a cero. Por su parte, y también límite de x tendiendo a cero de uno menos exponencial de x a la sexta. Bueno, esto va a ser uno menos exponencial de cero, que es cero. Por lo tanto, así, nuestro límite es de la forma cero sobre cero, por lo que aplicaremos L'Hopital. L'Hopital, ¿cierto? Y lo hacemos notando que tanto numerador como denominador son funciones diferenciables de x, son derivables, ¿cierto? Y lo van a hacer por TFC, por lo que ya dijimos acá. Entonces, esto de nuevo. Entonces, ahora hacemos eso, entonces el límite de x tendiendo a cero de esta cosa de acá, lo calculamos con L'Hopital y obtenemos lo siguiente. Entonces aquí va a ser LH, un paso de L'Hopital. Entonces esto es lo mismo que decir, bueno, la derivada de lo que está arriba, límite de eso, derivada, partido en uno menos exponencial de x en la sexta, derivada. Pero esto de acá es límite de x tendiendo a cero, y ahora ocupamos la parte a de nuevo. Entonces, tengo que derivar esto de acá. No voy a escribir el término que provenga del extremo inferior porque es cero, entonces eso me va a dar simplemente cero, me voy a fijar más en este. Entonces cuando derivo esto, obtendré lo siguiente, obtendré la función que estoy integrando, ahora evaluada en x cuadrado, entonces esto va a ser x al cuadrado, porque aquí hay un t al cuadrado también. Entonces esto va a ser x a la cuarta. Y esto tengo que multiplicarlo por la derivada de x al cuadrado. Y después viene un término que ya ustedes ven que es cero, porque me queda la derivada de cero, etc. Partido en, bueno, menos exponencial de x a la sexta por la derivada de x a la sexta que va a ser 6x a la quinta. ¿Ok? Bueno,
Entonces, con esto ya quizá la situación mejora y obtenemos lo siguiente, el límite de x tendiendo a 0 de, ahora, bueno, seno de x a la cuarta por 2x partido en menos exponencial de x a la sexta por 6x a la quinta. Bueno, aquí notamos que esta x se puede simplificar con una de abajo. Vamos a sacar las constantes. Me va a quedar finalmente menos un tercio por el límite de x tendiendo a 0 de, y aquí hay que ordenar un poco las cosas. Entonces, seno de x a la cuarta partido en x a la cuarta por 1 sobre exponencial de x a la sexta. Y ahora ocupamos un límite conocido que nos dice que cuando x tiende a 0, esta cantidad de acá, ya que el denominador va a 0 al mismo ritmo que lo que está evaluado en el seno, ese límite de ahí va a ser 1. Y bueno, la exponencial, esta exponencial 1 sobre la exponencial de x a la sexta, aquí hay que evaluar simplemente en 0, lo cual también te va a dar 1 como límite. Finalmente, el límite que andábamos buscando era igual a menos un tercio. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esas fueron algunas aplicaciones de lo que demostramos en la parte A. De verdad tienen que memorizarse eso, súper importante. Y eso. Eh, bueno, pasemos al cálculo de área y volúmenes, que sería el último tópico de este auxiliar. Entonces, aquí mejor em, voy a, voy a mover todo esto para abajo. ¿No? Para acá. ¿Ya? Entonces, pregunta 3. Entonces, ahora vamos a calcular algún área. Entonces, esta área va a ser la siguiente. Entonces, calcula el área encerrada entre las curvas y cuadrado igual a x, y igual a x, y comprendida entre x igual a 0 y x igual a 4. Entonces, grafique indicando las intersecciones. Bueno, primero, notar lo siguiente. Entonces, la primera curva, la curva y cuadrado igual a x, eh, entre x igual a 0 y x igual a 4. Aquí, en realidad, esa curva se representa equivalentemente con una función, que es la raíz cuadrada. Entonces, esto se representa equivalentemente con la función, bueno, f1 de x igual a raíz de x, ¿cierto? Simplemente sacar la raíz cuadrada a ambos lados. Estamos en los positivos, así que esto es correcto. Y bueno, la segunda curva es simplemente la función identidad. F sub 2 de x igual a x. Entonces, con esto en mente, hagamos un gráfico.
para ver qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, este ya lo voy a poner en la pauta, así que me tiene que quedar bonito. Entonces tengo mis ejes así. Y bueno, parto, por ejemplo, dibujando, aquí está x igual a 0. Acá va a estar x igual a 4. Y bueno, la función identidad debería verse como algo así. ¿Ok? F, ¿cuánto le puse? F2. F2 de x. Y en segundo lugar, la raíz cuadrada, bueno, aquí hay que saber cómo se ve la raíz cuadrada y va a ser algo de este estilo. Que esto iba a seguir así. Quizá la dibujo de otra manera, porque aquí no hay que ser tan preciso, sino que basta con un esquema, algo esquemático, algo así, ¿ya? Esto va a ser F1 de X. Bueno, queremos el área que está encerrada entre estas curvas, así que ahí hay que sobreentender que nos están pidiendo el área que voy a sombrear en negro. Entonces, esto está encerrado entre las curvas, ¿cierto? Aquí voy a mirar hasta X igual a 4 y me están pidiendo esta área de acá, ¿ya? Entonces, aquí en realidad lo único que hay que tener cuidado es que hay una intersección entre estas dos funciones que se da en x igual a 1. Así que cuando nosotros queramos integrar, tenemos que considerar el orden en el que estas funciones están. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para calcular esta área de acá, la llamaré A1. Esta área de acá la llamaré A2. Entonces, estas áreas son las diferencias, la integral de las diferencias de F1 y F2, pero el orden es importante porque hay un cambio de signo respecto de esta diferencia. Entonces, no es difícil ver que, por ejemplo, A1 tiene que ser igual a la integral de aquí hasta acá. ¿De qué cosa? Entonces, de 0 a 1 de la función que está por arriba, que en este caso es F1 de x, menos la función que está por abajo, F2. Esto es de X. ¿Cierto? Porque en realidad esta área, el área en negro, es la diferencia entre, quizá le pongo otro color, eh, esta área A1 es la diferencia entre esta área que está acá, completa, menos esta área que estoy pintando en verde. ¿Cierto? Entonces, el área, el área verde proviene de esta función de acá, el área rosada proviene de esta función de acá, y restar esas dos áreas me da precisamente el área negra. Acá voy a borrar. Bueno, ahí. Entonces, teniendo en mente eso, calculamos esta integral. Entonces, bueno, f1 para mi definición es raíz de x. Entonces, esto va a ser la integral de 0 a 1 de raíz de x menos x.
de x. Y aquí ustedes pueden llegar a integrar como ustedes quieran, si se saben la primitiva de inmediato ustedes pueden anotarlo. A mí me gusta en realidad separar las integrales para estar seguro de lo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Ocupo la linealidad de la integral. Esto de acá es, ahora sí, le conozco la primitiva a esto, que lo escribo equivalentemente como esto. Entonces la primera, por ejemplo, me va a dar x a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1 evaluado entre 0 y 1. Esto va a ser menos, ¿cierto? X cuadrado partido 2 sobre, perdón, evaluado entre 1 y 0. Y ahora este cálculo es sencillo. En 0 esto vale 0 y en 1 esto va a valer simplemente el, este denominador 1 sobre este denominador. Entonces eso me va a dar finalmente 2 tercios. Esto ahora tengo que restar menos ahora el valor de este de acá, que va a ser simplemente 1/2. Bueno, esto me va a dar 1/6. ¿Ok? Mismo razonamiento para el área A2. Ahora es el área que está bajo F2 menos el área que está bajo F1. Y eso sería el área negra, A2. Entonces A2 sería la misma integral de, ahora cuidando que el dominio de integración ahora parte en 1 y llega a x igual a 4 y va a ser en el orden inverso. Entonces esto integral de 1 a 4 de F2 de x menos F1 de x. Bueno, esto es integral de 1 a 4 de x menos x a la 1/2. Y análogamente, esto va a ser igual a integral de 1 a 4 de x menos integral de 1 a 4 de x a la 1/2 de x. Esto va a ser x cuadrado medios evaluado entre 4 y 1 menos x a la 1/2 más 1 es 3 medios, ¿cierto? Esto bajo 3 medios evaluado entre 1 y 4. Y bueno, acá simplemente resta evaluar. Entonces, la primera va a ser 1/2 por 4 al cuadrado menos 1 al cuadrado menos 2 tercios por 4, 4 a las 3 medios, pero la raíz cuadrada de 4 es 2, así que esto me queda 2 al cubo menos 1 a la 3 medios, que es simplemente 1. Esto va a ser, ¿cierto? La primera me va a dar 15 partido en 2 menos, esto va a ser 7 por 2, 14. Y aquí hay que simplemente restar esta fracción. Entonces esto me va a dar 45 menos 45 menos 28, que va a ser 17. ¿Ya? Entonces finalmente, así, el área buscada es, bueno, A1 más A2, que sería igual a 1/6 más 17
eh, partido 6, que es 18 sextos, es decir, 3. Así que así calculamos el área de la región negra que está aquí. ¿Ya? Perfecto. Ya. Eso fue un cálculo de área y ahora vamos con un ejercicio bien bonito que involucra el cálculo de volúmenes. Entonces acá voy a poner tu espacio. Y bueno, entonces acá tenemos el siguiente contexto. Entonces nos dicen que calculemos el volumen de una pirámide de altura h y base polígono regular de n mayor o igual que 3 lados y radio interior R0. Entonces, ¿qué es lo que, ¿cuál es esta figura? Para que se entienda. Entonces, lo que vamos a tener va a ser, esto está mirado desde el lado, una figura en 3D va a estar mirada desde el lado. Vamos a tener un polígono, quizá así, polígono regular, que quiere decir que todos los lados son iguales. Quizá no lo dibujé demasiado bien, pero ahí, quizá. Entonces, polígono regular significa que todos los lados miden lo mismo. L, L, L. Y esto tiene n lados, ¿de acuerdo? Y radio interior R0, que significa que el radio de la circunferencia más grande que yo pueda inscribir dentro de este polígono, ¿cierto? Algo que se vería así, que esa circunferencia tiene radio R0. Ya, eso. Y la figura sería, la pirámide sería de este estilo. Entonces hay una altura h hacia arriba. Y bueno, todas estas, todo esto, no sé cómo decirle, estos cortes, estos entre los lados, van a apuntar a la punta de esta pirámide. Y ese es el volumen, esa es la figura a la que le queremos calcular el volumen, ¿cierto? Entonces eso es. Vamos a ocupar entonces el método eh, que vimos en clases, que sería el método de integrar, integrar el área de una sección transversal de esta figura. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, aquí conviene hacer lo siguiente. Entonces, esto yo creo que me quedó decente la figura, así que la voy a copiar. La voy a... quiero dar vuelta a esto. ¿Podría dar la vuelta? Mm, no sé si puedo dar la vuelta. Ya, mejor le dibujo de nuevo simplemente. Entonces, ¿cuál es el método que vamos a implementar en esta pregunta? Entonces, la idea es la siguiente. Entonces, uno, alinear el sólido eh, con el eje X de modo conveniente.
Ya vamos a ver cómo lo hacemos en este caso. ¿Ya? 2. Entonces, para cada x, entonces tendremos un corte transversal del sólido con área a de x, una función de x. Y tercero, el volumen va a estar dado por la integral entre el dominio de x, donde viva x, de a a b, por ejemplo, de la función de las áreas. Entonces, vamos con el paso 1. Entonces, voy a, a imaginar que esta es la situación. Voy a dibujar los ejes, pero esto es, ¿cómo se dice? Es un artilugio, no sé si será la palabra correcta, pero es solamente para imaginar algo que vamos a hacer. Entonces, este va a ser mi eje X y a la simetría correcta o la simetría conveniente que tiene esta pirámide es la siguiente. Vamos a escoger alinear el eje X con la altura de la pirámide. O sea que en ejes coordenados esto debería verse como algo así. Está apuntando igual a la altura. Y los cortes transversales que vamos a mirar son precisamente las áreas de estos polígonos que van quedando aquí. Entonces, la punta de esta pirámide va a ser el origen, va a ser x igual a 0, y por construcción, el polígono de base va a estar a distancia x igual h de la punta, porque esa es la geometría de mi pirámide. Entonces, para cada x que esté entre medio, para cada x, vamos a ver el área transversal de este polígono. Esa área transversal va a ser a de x, que la vamos a calcular, y finalmente el volumen de este sólido va a ser la integral desde x igual a 0 hasta h. Eso va a ser lo que vamos a hacer. Entonces, volvamos a este gráfico que va a quedar más bonito. Entonces, la situación sería la siguiente. Entonces, uno tiene que imaginarse que la pirámide está puesta acá. ¿Ok? Entonces, acá sería em, algo así. No, quizá. ¿Qué? Perdón. Así, por otro lado, simétrico, sería algo así. Y eso, perfecto. Eso. Entonces, esto que estoy dibujando en realidad es la pirámide, pero está mirada de lado. ¿Ya? Entonces, aquí alineamos la pirámide, la punta de la pirámide la ponemos con el origen. Esto va a ser 0 y acá va a ser h. Entonces, ahora vamos a imaginar lo siguiente, que para cada x hay un corte transversal en la pirámide que me induce, ahora cuando lo dejo de mirarlo de lado, me induce un polígono de n lados, ¿cierto? N lados con un radio interior r que tengo que calcular.
porque eso va a depender de x. Y vamos a calcular el área de esto, que va a ser a de x, y después vamos a integrar esto y vamos a obtener el volumen. ¿Qué es la figura que está acá? Yo creo que esta figura es la que mejor explica eso. Entonces, esta área depende de x, porque depende de donde yo me pare acá. Si yo me paro acá, va a ser un corte transversal un poco más grande. Acá es un corte transversal más pequeño. Y son figuras que se ven así, como esta de acá. Entonces, fijemos algún x arbitrario, acá, x, y veamos este corte transversal que está acá, el área de ese corte transversal. Entonces, sea x algún número entre 0 y h, y calculemos el área del corte transversal asociado. Entonces, notamos que este corte transversal también es un polígono. Entonces, este corte transversal es un polígono regular de n lados con radio r, que depende de x, con radio interior. Entonces, tenemos que calcular dos cosas. Una, el radio interior de esto. Y dos, tenemos que calcular el perímetro, que también va a ser una función de x. El perímetro eh, de este corte. Porque la indicación nos dice que para calcular su área tenemos que ocupar esa fórmula que está ahí. Entonces, para el primero, notemos lo siguiente. Entonces, cuando ustedes ponen la pirámide acá, en realidad uno puede imaginarse que acá están como, aquí voy a hacer un poco de trampa, aquí están como los radios interiores de mi pirámide, y uno nota que en realidad estos radios interiores que se ven de esta forma, así, R, van creciendo de forma lineal con X. De forma lineal como esta recta que está acá, esta que estoy marcando. Y van creciendo de forma lineal de tal manera que en H, en X igual a H, el radio es precisamente R0. Entonces, esa observación geométrica la ocupamos acá. Entonces, notar que R es una función lineal de x, tal que, bueno, r en 0, o sea, en r en x igual a 0, acá, aquí en x igual a 0 el radio interior vale 0, es un punto. Así que eso es 0. Y r en h vale r sub 0. Como la función es lineal, esto ya es suficiente para determinar que r de x es esta función de acá. Es r sub 0 partido en h por x. No es nada más que eso. Es una recta que pasa por el origen que tiene esta pendiente de acá. Vamos con el perímetro. El perímetro ya es un problema más como de trigonometría, que igual me quiero detener en hacerlo. Entonces, primero vamos a dibujar. Entonces aquí quizá dibujo
un polígono más simple, algo así. Por ejemplo, así, n lados iguales. Aquí, bueno, hay 6 lados, pero tiene que tener n. Y bueno, supongan que esos son n lados y que aquí hay una circunferencia inscrita que no me queda tan bonita. Quizá la puedo hacer con el lápiz de acá. Bueno, algo así. Quizá lo arreglo y que se vea mejor. Sería así, algo así. Ya. Es un dibujo súper aproximado. Algo así. Ya. Ese sería mi corte transversal. Bueno, cada uno de estos lados mide L, por decir algo, para ponerle un nombre. Entonces, ahora lo que quiero calcular es el valor de L en función de cantidades que yo ya conozca. A priori lo único que conozco es el X, pero veamos que eso es suficiente. Entonces, por ejemplo, aquí hay que hacer un argumento de trigonometría simplemente. Entonces, miremos el centro de esta circunferencia y notemos que, bueno, si yo trazo líneas hacia los, hacia hacia los ángulos del polígono, como el polígono es regular, necesariamente esto de acá, este ángulo de acá, que es un ángulo teta, que le voy a poner, aquí necesariamente teta va a ser la circunferencia partido en n lados, ¿de acuerdo? Lo pueden ver gráficamente, se pueden convencer de que si el polígono tiene n lados, entonces este ángulo teta tiene que valer 2pi partido en n, ¿ya? Entonces ahora voy a hacer un pequeño zoom en este rectángulo perdón, este triángulo que estoy marcando acá. Entonces aquí, que lo voy a dejar más grande, bueno, eso tiene un ángulo teta acá, tiene lado L acá, ¿ok? ¿Ya? Entonces este es un zoom, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí hagamos trigonometría, va, hagamos trigonometría elemental. Entonces podemos, por ejemplo, trazar una línea acá tal que este ángulo sea recto y de eso obtenemos lo siguiente. Obtenemos que ahora este ángulo, que es teta medios, para la longitud de esta línea azul es precisamente el radio interior, lo pueden ver acá. Esto de acá va a ser precisamente el radio interior. Entonces, por trigonometría tengo que se satisface la siguiente relación. Tangente de teta medios tiene que ser igual al lado opuesto, acá, que mide L medios. Esto va a estar partido por el lado adyacente, que mide R. Más precisamente mide R de X. ¿Ok?
Bueno, de acá despejo simplemente L. Entonces esto me va a dar que L es igual a 2 R de X tangente de, ahora todo en función de cosas conocidas, pi partido en n. ¿De acuerdo? Entonces es el valor del lado. Y como tengo n lados iguales de longitud L, entonces se concluye que P de X tiene que ser igual a n veces L, y esta cantidad es precisamente 2 n tangente de pi partido n por r de x, pero r de x yo ya lo había calculado, y simplemente voy a chutear todas las constantes para acá. 2r0 n partido en h por x. Entonces, este de acá sería mi perímetro. Que tengo mi radio interior en función de x y tengo el perímetro en función de x. Así que, por lo tanto, yo tengo los elementos para sacar el área, para calcular esto. El área del corte transversal asociado a este x de acá. Entonces, eso me va a dar, por la indicación, por lo tanto, el área A de x, que era el que estaba buscando, va a ser un medio por P de x por R de x, y todo esto en la juguera me va a dar R0 n tangente de pi partido n partido h, y como el R de x trae un R0, eh, esto va a ser al cuadrado, y aquí va a ser al cuadrado también, si es que no me equivoco. Eh, exactamente, me va a dar eso. Entonces ya tenemos el a de x, que es la función de las áreas correspondientes a estos cortes transversales aquí que están siendo integrados, o que serán integrados después. Entonces ahora estas secciones transversales vamos a integrar sus áreas. Entonces el método me dice finalmente que B, por lo tanto, el volumen de eh, la pirámide es, bueno, B sub n, porque tiene n lados, esa notación me va a servir después. Esto es la integral de 0 a h de mi a de x, y bueno, esto va a ser, saco todas las constantes para afuera, ¿cierto? Integro x cuadrado entre 0 y h de x, y sigo acá. Entonces, em, esto va a ser finalmente r0 cuadrado n partido h cuadrado tangente de pi partido n. Finalmente les da x cubo partido 3 evaluado entre 0 y h. Y bueno, esta evaluación les va a dar simplemente h cubo sobre 3. H cubo sobre 3. Y después van a simplificar los h y les va a dar finalmente h r0 cuadrado partido 3 por n tangente de pi sobre n, que es el volumen de la pirámide que estábamos buscando. ¿Ya?
Y esta fórmula en realidad es bastante general. Cuando ustedes busquen el volumen de una pirámide, va a ser precisamente lo que está escrito acá. ¿Ok? Eh, no se asusten con el hecho de que aquí hay un n. Yo igual me asusté en un momento, pero es porque este R0 de acá es el radio interior. Entonces eso quizá hay que hacerlo cuadrar con las fórmulas que aparecen en Google, etcétera. Pero es el mismo valor. ¿Ya? Y esto es muy general porque es para base, una base que tiene n lados. Y le aparece esta tangente que está acá, esta tangente de pi partido en n por n. Entonces este es un factor que aparece netamente porque hay un polígono de n lados. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir la misma lógica para la última parte de este auxiliar, que ya creo que va quedando más o menos largo, pero bueno, lo siento. Creo que son cosas de grabar una clase sincrónica. Pero bueno, entonces ahora lo último que haremos es calcular el volumen de un cono de altura h y base de radio R0. Entonces lo vamos a hacer de dos maneras distintas. Lo vamos a calcular directamente, que es como ocupando el mismo esquema anterior. Y dos, vamos a hacer n tender a infinito en el resultado que obtuvimos acá, justificando apropiadamente. Y geométricamente un argumento que se ve bastante bonito. Entonces, la manera uno sería lo siguiente. Entonces tenemos ahora un cono, ¿ok? Así. Tenemos su base circular de radio R0 y altura h. ¿Ok? Eh, entonces, de nuevo, aquí la manera de hacerlo va a ser, vamos a alineamos el cono con el eje X y calculamos las áreas de las secciones transversales. Bueno, entonces nos imaginamos el eje X de nuevo, así, y de nuevo vamos a poner el cono alineado, así, ¿ya? Y acá de nuevo hay que tomar esto va de nuevo, aquí es la punta del cono, aquí va a ser h porque esa es la altura del cono, y finalmente vamos a darnos un x y vamos a querer calcular el área de la sección transversal, del corte transversal del cono. Que en este dibujo se vería algo así. Si estamos a distancia x de la punta, tendríamos un corte transversal que es una circunferencia. Y esto le queremos calcular su área, que va a ser a de x. ¿Ok? Bueno, en realidad aquí lo único que hay que calcular es el radio de esta circunferencia. Entonces, análogo a la parte anterior, el radio de estas circunferencias que las voy marcando en rojo, estos radios crecen linealmente con x, de la misma manera que antes. Entonces, r de x es igual a r sub 0 partido en h por x.
¿ya? Es análogo, es el mismo argumento. Con esto, como las secciones transversales son circunferencias, entonces el a de x que estamos buscando es simplemente pi por r de x al cuadrado. Pi r cuadrado, que es el área de un círculo. Es decir, pi por r0 al cuadrado partido por h al cuadrado, x al cuadrado. ¿Cierto? Porque son circunferencias. ¿Ok? Y ahora resta simplemente integrar. Integrar las áreas desde x igual a 0 hasta x igual a h. Entonces luego el volumen del cono de subcono sería esta integral de 0 a h de las áreas a de x de x. Y esto va a ser simplemente sacando las constantes pi r0 cuadrado partido h cuadrado integral de x al cuadrado de 0 a h de x. Esto va a ser igual a pi r0 cuadrado h partido 3. ¿Ya? Porque aquí obtuve esta integral da como resultado h cubo partido en 3, el 3 queda abajo y los h se simplifican, así que me da esta fórmula. Esta fórmula de nuevo es conocida, solamente que ahora la dedujimos usando cálculo integral, entonces sería el volumen de un cono. ¿Ya? Entonces esa es la vía directa. Vamos a hacerlo ahora, vamos a hacer tender, eh, vamos a hacer ahora la forma 2, que es la que está acá. Entonces vamos a ocupar la parte anterior con el volumen de las pirámides y vamos a hacer n tender a infinito. Y vamos a ver por qué, vamos a justificar por qué eso me da el resultado que yo quiero. Entonces, esto va a ser el camino 2. Entonces, noten lo siguiente, que cuando yo tengo una circunferencia y tengo un polígono de n lados, haciendo esto, por ejemplo, tal que la circunferencia está inscrita dentro del polígono, así, ¿cierto? Entonces, noten que si ahora estos n lados tienden a infinito, entonces el polígono se está aproximando a la circunferencia, aproxima la circunferencia, y cuando n en el infinito en realidad es la circunferencia. Entonces, cuando n tiende a infinito, el polígono regular de n lados y radio interior r sub 0 aproxima la circunferencia de radio R0. Gráficamente eso se puede ver. No nos vamos a detener tanto en los detalles filosóficos de esto, pero eso es lo que ocurre. Bueno, ¿y qué consecuencia tiene esto ahora en el cono y la pirámide? Entonces, si ustedes tienen su polígono como base, ¿cierto? Tienen un polígono, tienen muchos lados, tienen una altura h acá, h, tienen muchos lados,
¿De acuerdo? Entonces, cuando n tiende a infinito, cada una de estas secciones transversales que están acá, que estoy marcando en rojo, tienden a una circunferencia, a la circunferencia del radio que corresponda, r de x. Y en total, la figura, cuando n tiende a infinito, la figura de la pirámide tiende al cono. Entonces, luego, la pirámide con base de n lados tiende al cono. No voy a precisar eso, pero es lo que geométricamente ocurre. La pirámide con base de n lados tiende al cono. Entonces esto nos deja justificar que, esto nos deja justificar que entonces el volumen del cono es igual al límite de los volúmenes de estas pirámides con base de n lados. Entonces el Bn, ¿qué era? El Bn era esta cantidad que estoy marcando aquí. Eso es el B sub n. Entonces lo voy a pegar de nuevo acá. Entonces esto va a ser el límite cuando los lados tienden a infinito de esto de acá. Bueno, saco las constantes del límite. Límite, ahora tengo el límite de esto. Y esta tangente la voy a desglosar en tanto en el seno como en el coseno. Entonces me queda seno de pi partido en n. Y abajo, convenientemente, este n que está acá, lo voy a pasar como denominador. Y voy a poner 1 sobre n. Esto va a quedar multiplicado por 1 sobre coseno de pi sobre n. Y me falta un detalle. Necesito que, para aplicar el límite conocido, necesito que este de acá se vaya a cero al mismo ritmo que este de acá. Y para que sea al mismo ritmo, tengo que poner un número pi entre medio. Entonces aquí voy a hacer un Nikita Nipone y voy a poner un pi acá y un pi acá arriba, que es constante. Así que da lo mismo. Entonces ahora sí, este límite de acá sabemos que es 1, límite conocido. Y bueno, esto acá va a tender a 1 sobre el coseno de 0, pero el coseno de 0 también es 1, así que esto es 1. Con lo que concluimos que el área buscada es pi por h por r0 cuadrado partido en 3. Y noten lo bonito que es la conclusión de este ejercicio, que en realidad tenemos dos maneras equivalentes de calcular el volumen de un cono, porque este número que está acá, evidentemente, coincide con el resultado de la parte anterior que está acá, que es el volumen de un cono. Entonces, ahora ya conocen dos maneras de calcular el volumen de un cono, directamente o usando pirámides que se van aproximando al cono. Entonces, eso. Espero que la pregunta le haya gustado, una pregunta bastante bonita. Y nada, si quedó más o menos largo el auxiliar, lo siento, pero bueno, son cosas de las clases asincrónicas. Así que eso, espero que se entienda y si no, va a la pauta y obviamente me pueden escribir siempre al correo. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos, que estén bien y mucha suerte y éxito.